Hola, mi nombre es Victoria Lima Ramírez, residente de primer año de Urgencias Médico-Quirúrgicas del Hospital General de Zona 1 IMSS Tlaxcala, y el tema de hoy es electrocardiografía básica. Objetivos: relacionar las bases electrofisiológicas del corazón con el registro electrocardiográfico. Identificar y analizar los elementos que componen un trazo de electrocardiograma normal. Interpretar ritmo, frecuencia, eje, ondas, segmentos e intervalos en un electrocardiograma. Para entender la electrocardiografía requerimos de conocimientos elementales sobre las estructuras y funcionamiento del corazón. Iniciamos con el sistema de conducción eléctrica cardíaco, que está compuesta por el nodo sinusal o de Katie-Flag, fibras auriculares, que son superior, media, posterior y haz de Bachmann, nodo auriculoventricular o de Aschoff-Tavara, haz de His, ramas del haz de His y fibras de Purkinje. Es importante recordar que las células cardíacas tienen un potencial de reposo transmembrana de menos 90 milivolts y al iniciar la despolarización o estimulación eléctrica se vuelve positivo. En esta imagen localizamos el nodo sinusal, el cual se encuentra ubicado en la aurícula derecha, que actúa como un marcapasos, transmitiendo un impulso a lo largo de fascículos hacia el nodo auriculoventricular, el cual, mediante una conducción rápida, nos da dos ramas hacia las de His, respectivamente izquierdo y derecho, del cual se desprenden posteriormente las ramas de Purkinje. Tenemos que recordar que las células cardíacas tienen un potencial de reposo transmembrana de menos 90 milivolts y al iniciar la despolarización o estimulación eléctrica se vuelve positivo. La despolarización hace posible la contracción cardíaca. Fases del potencial de acción. Las fases del potencial de acción son los cambios del potencial de membrana de una célula cardíaca, y estos corresponden a la fase 0, que se encarga de la despolarización, donde hay una entrada rápida de sodio; la fase 1, donde hay salida rápida de potasio; fase 2, o de meseta, donde hay una entrada lenta de calcio que se intercambia por el sodio; fase 3, o de repolarización, que se caracteriza por la salida de potasio; y fase 4, que es una fase de recuperación y equilibrio iónico entre ambos lados de la membrana gracias a la bomba de sodio y potasio dependiente de ATP, dejándola lista para una nueva despolarización. Las propiedades de las células cardíacas son: automatismo, que es la propiedad de generar impulsos, siendo esta exclusiva de las fibras del sistema específico de conducción. 2. Excitabilidad, propiedad de responder a un estímulo. Esta requiere de un estímulo eficaz para producir un potencial de acción. Esta intensidad mínima del estímulo para obtener excitabilidad se conoce como umbral. 3. Conductibilidad, propiedad de conducir un estímulo. 4. Refractariedad. Es una característica en donde, después de una excitación, existe un intervalo en el cual la célula es incapaz de responder a un nuevo estímulo. Dentro de los conceptos de electrocardiografía tenemos la teoría del dipolo, que se encarga de invertir de forma progresiva la dirección del viaje del estímulo, donde el frente de cada onda siempre será positivo y la cola negativa, dando origen al registro de las derivaciones cardíacas y su representación en el electrocardiograma. La formación de derivaciones es la dirección en que fluye el impulso eléctrico, determinando la forma de onda que representa el trazo del electrocardiograma. Si se dirige al polo positivo del electrodo, se producirá una deflexión positiva. Por el contrario, si se aleja del polo positivo, se produce una deflexión negativa. Estas derivaciones pueden ser perpendiculares al eje, es decir, en ambas direcciones, o nulas, correspondiendo a una forma isoeléctrica. De esta manera tenemos 12 derivaciones, que se dividen en frontales y horizontales. Dentro de las frontales se subdividen en bipolares, siendo estas de 1, D2, D3, y las unipolares ABR, ABL y ABF.
Con respecto a las horizontales, abarcan de B1 a B6, siendo todas unipolares. Las derivaciones precordiales unipolares o derivaciones torácicas se designan por la letra V y un número que representa la posición del electrodo. Estas son B1, que corresponde al cuarto espacio intercostal, borde paraesternal derecho; B2, cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo; B3, punto intermedio entre B2 y B4 en una línea que une estas dos localizaciones; B4, quinto espacio intercostal, en la línea clavicular media izquierda; B5, quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior izquierda; B6, quinto espacio intercostal, en la línea axilar media izquierda. La colocación de los electrodos para las derivaciones D1, D2 y D3, como se ilustra, forman el triángulo de Itomi. Cada lado del triángulo equilátero entre dos electrodos representa una de las dos derivaciones estándar de los miembros. La colocación de los electrodos para estas derivaciones ABR, ABL y ABF son las mismas que para las derivaciones de los miembros D1, D2 y D3. Por tanto, se colocan electrodos en ambos brazos y en la pierna izquierda. De igual forma, cada derivación corresponde a un área anatómica. D1 ABL, cara lateral alta; D2, D3 ABF, cara inferior; B1, B2, anterior; B3, B4, septal; B5, B6, lateral baja. Los elementos básicos a analizar en un electrocardiograma son onda P, eje eléctrico y frecuencia cardíaca, intervalo PR, complejos QRS, segmento ST, intervalo QT, onda T y onda U. La onda P tiene una morfología redondeada con una duración de aproximadamente 0.08 a 0.10 segundos, con un voltaje de 2.5 milímetros. Esta onda P la podemos encontrar negativa en el segmento ABR. Dentro de las variantes morfológicas de la onda P podemos encontrar una onda P aplanada, una onda T invertida, una onda T acuminada, una onda P bifásica y difásica. El intervalo PR marca el inicio de la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular. Esta significa un retraso fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nodo auriculoventricular. Su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos. Complejo QRS. La onda Q es la primera deflexión negativa que sigue a la onda P. La onda R, la primera deflexión positiva. Y la onda S es la deflexión negativa que sigue a la onda R. Su duración normal es de 0.06 a 0.10 segundos. Segmento ST. El segmento ST corresponde al final de la onda S y el principio de la onda T. Este periodo es de contracción sostenida de los ventrículos. Lo encontramos patológico si es mayor a 1 milímetro en D1, D2 o D3 y o mayor a 2 milímetros en las precordiales. La onda T indica la repolarización ventricular. Normalmente es positiva en D1, D2 y de B3 a B6. Siempre es negativa en ABR. En B1 es habitualmente plana o negativa. Solo será positiva en esta derivación o en caso de isquemia. El intervalo QT corresponde a la repolarización del corazón y está influido por la activación ventricular. Este abarca desde el inicio de la onda Q al final de la onda T. Su valor normal es de 0.36 a 0.44 segundos y este va a cambiar de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Onda J. Unión entre el QRS y el segmento ST. Este contribuye parcialmente al final de la despolarización y al inicio de la repolarización. En esta imagen, a manera de repaso, recordemos que la onda P mide de 0.08 a 0.10 segundos, el segmento PR de 0.12 a 0.20,
el QRS de 0.6 a 0.10 segundos, el QT de 0.36 a 0.44 segundos. Para valorar el ritmo cardíaco que tiene un electrocardiograma, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Un ritmo sinusal se caracteriza por una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100 latidos por minuto. Intervalo RR constante, onda P positiva en D2 y negativa en ABR. Onda P seguida de un complejo QRS y un intervalo PR igual o mayor a 0.12 segundos. En este electrocardiograma podemos observar el intervalo RR, que es constante, una onda P positiva en D2, una onda P negativa en ABR, así como también una onda P que va seguida de un complejo QRS. Para calcular la frecuencia cardíaca debemos dividir 1500 entre el número de cuadritos de 1 milímetro que separan dos ondas R en una derivación. En frecuencias regulares con intervalos RR iguales, también podemos utilizar la técnica de dividir 300 entre el número de cuadros grandes que separan dos ondas R en una derivación. En este ejercicio, si hay 30 cuadritos entre dos RR, tenemos que la división de 1500 entre 30 nos da una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Si en el trazo electrocardiográfico encontramos datos de bradicardia o arritmia, la mejor manera de calcular la frecuencia es contando el número de complejos QRS que hay en 30 cuadros de 5 milímetros y lo multiplicamos por 10, obteniendo así los latidos que se producen en 60 segundos. Por último, otra técnica es contar el número de complejos QRS de toda la tira de ritmo y multiplicarlo por 6. Para calcular el eje eléctrico debemos buscar en la derivación frontal D1, D2 y D3 el complejo QRS que sea isodifásico o isoeléctrico. Posteriormente, de acuerdo al plano frontal seleccionado, debemos buscar el eje que se encuentre perpendicular a este, es decir, D1 con ABF, D2 con ABL y D3 con ABR. Una forma más simple de determinar el eje del corazón es el método de 4 cuadrantes, en el que se observa la deflexión principal del complejo QRS en las derivaciones D1 y ABF. La derivación 1 indicará si los impulsos están desplazándose a la derecha o a la izquierda. La derivación ABF indicará si se están moviendo hacia arriba o abajo. El eje eléctrico, si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje se encuentra normal. Si D1 es positivo y ABF negativo, el eje se encuentra desviado hacia la izquierda. Y finalmente, si D1 es negativo y ABF es positivo, se encuentra desviado hacia la derecha. Gracias.